nos edifiquemos. Gloria a Dios. Identifique ahí Juan capítulo 1, verso 29. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos buen tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le vamos a dar lectura a ese verso para honrar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Lo tenemos, Juan capítulo 1, verso 29. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio del Señor, amada iglesia, es que el hombre es pecador y merece el infierno. Y Dios es justo y debe de castigar el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Evangelio es una buena noticia, y esa buena noticia se centra en la persona de Jesucristo, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Le damos gracias a Dios, soberano Dios. Gracias, Espíritu Santo, por lo que usted hará esta noche, Dios de gloria. Te exaltamos y te glorificamos, porque toda gloria, Señor, es tuya, amado Dios. Nada somos, Señor, sin tu presencia, Padre. Lo puedo sentir, Dios mío, en mi espíritu, Padre de gloria, que aquí hay almas necesitadas, Señor, no de una palabra mía, Señor, sino de una palabra transmitida por su Espíritu Santo, Dios mío, a través de mis labios, para poder edificar, Señor, para poder consolar, amado Dios de gloria, para poderle hacer entender a esa alma y a ese corazón, Señor, que usted tiene propósito, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Glorifica al Señor con una ofrenda de palmas esta noche. Yo creo que Dios quiere hacer algo definitivamente en cada uno de los que hemos venido a este lugar. Aleluya. Y empezábamos diciendo que el Evangelio también es una buena noticia. Leía que se calcula que hay alrededor de 4.200 religiones en lo que es, verdad, alrededor del mundo, donde se calcula, por lo tanto, que hay muchas deidades o dioses a los cuales se les ofrece sacrificio, culto, a los cuales se les rinde, verdad, adoración. Y cuando nosotros vemos esto, amada iglesia, surge la pregunta de por qué, verdad, tanta religión y por qué tanta maldad en el corazón del hombre, o por qué tanta maldad en el mundo. Y cuando nosotros vamos a la historia, cuando nosotros, verdad, leemos un poco, nos damos cuenta que en el antiguo Egipto, en la antigua Babilonia o en el antiguo Oriente, habían religiones antiguas donde se adoraban a dioses, ¿verdad? Como por mencionar algunos, dioses como Zeus, como Platón, como Júpiter. Y cuando nosotros leemos la historia también de nuestro continente americano, nos damos cuenta que, ¿verdad? Allá donde se nos enseñaba, tal vez en las escuelas, donde había, ¿verdad?, aquellas civilizaciones o aquellas generaciones que se le llamaban los indios, donde estaban los lencas, los mayas, los pipiles, los cuales también tenían sus dioses, a los cuales ellos veneraban, dioses como el sol, dioses, ¿verdad?, de la fertilidad, de la lluvia, a los cuales ellos rendían culto. Ahora dice que, para ir entrando, amada iglesia, lo que quiero compartir con ustedes esta hermosa noche, dice que religión es el sistema cultural de creencias, de normas,
de prácticas y cosmovisiones, ¿verdad?, que vinculan el humanismo con el espiritualismo, es decir, ¿verdad?, la comunión de lo humano con lo sobrenatural. Y el propósito de la religión es para dar respuesta a las preguntas que hay en el corazón del hombre. Preguntas como: ¿de dónde proviene el hombre? Preguntas como: ¿cuál es el propósito de la vida? Preguntas como: ¿qué hay más allá después de la muerte? Preguntas como, ¿verdad?, ¿cuál es el sentido del sufrimiento o de la vida? Y el tema que quiero compartir con ustedes esta noche es la efectividad del cristianismo. Gloria a Dios, porque la religión, amada iglesia, si lo decimos en otras palabras más prácticas y sencillas, es el hombre queriendo, ¿verdad?, a través de sus propios esfuerzos, acercarse a una deidad o a un Dios, el cual cree que es capaz de castigarlo o premiarlo según sea su actitud o sus obras en esta tierra. Ahora, cuando nosotros vamos a la historia, amada iglesia, y el punto que quiero llevar o ir empezando a tocar es la búsqueda fallida del hombre de una solución al problema que hay en el corazón. Cuando nosotros leemos un poco, cuando nosotros nos informamos un poco, nos damos cuenta que el hombre a través de la historia ha proporcionado algunos métodos o ha inventado algunos métodos para querer solucionar problemas como lo es el problema del adulterio, el problema de la fornicación, el problema del robo, el problema, amada iglesia, de la soledad, el problema del sufrimiento, el problema de la enfermedad, el problema, amada iglesia, del vacío que siente el ser humano en su corazón. Y el detalle es que Dios creó al hombre y la palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero que también formó al hombre y sopló espíritu de vida en él. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero con el propósito de darle adoración solamente al Dios verdadero. Ahora, el detalle es que nosotros sabemos la historia que desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre desobedece lo que Dios había establecido. Y todos sabemos que desde ahí entra el pecado. Y el pecado es una constante rebelión contra el Señor. Y el pecado simplemente no lo podemos percibir. De alguna manera yo les puedo decir, bueno, como decía el pastor la vez pasada, de aquí todos nos vemos santos, de aquí todos nos vemos, ¿verdad?, carita de santo, carita de ángel. Pero el pecado, amada iglesia, se da a conocer a través de expresiones externas. Es decir, se da a conocer cuando a alguien se le alarga la mano para robar, cuando alguien no se tienta el corazón para mentir, para herir, para profanar, para tomar lo que no es de él, para hermana iglesia, para violar, para mentir, para, ¿verdad?, adjudicar cosas a su prójimo que no son verdaderas. Ahí es la expresión del pecado, aquella maldad, amada iglesia, que muchas veces el ser humano dice, bueno, ¿y cómo es que esta persona actuó así si es que la mirábamos tan bien portada? El problema es que hay algo en el corazón de esa persona que aún no ha sido solucionado. Cierto, amén. Ahora, el detalle a través de verdad, algunas cosas que el hombre ha propuesto cuando nosotros leemos y dicen, bueno, es que hay una maldad en la persona y vamos a darle una solución a esto. Aparte de las religiones que le mencionaba hace un momento, el hombre ha propuesto vías de solución para el problema del comportamiento del humano. Algunos han dicho, bueno, es que el problema, dicen, es la falta de educación. Y dicen, si todas las personas tuvieran
un nivel intelectual avanzado, no habría maldad. Es decir, explicándolo de otra manera, esta gente piensa que si todos tuvieran un grado universitario, las personas no harían cosas malas o incorrectas, no habría inmoralidad. Pero cuando nosotros vemos este punto de vista, entonces nos preguntamos por qué las personas con altos rangos de estudio son las personas que muchas veces cometen las cosas más atroces. Podemos ver, ¿verdad?, tal vez a médicos violando mujeres, violando niñas, violando niños, abogados mintiendo, a verdad, arquitectos, a ingenieros, al que usted pueda poner, ¿verdad?, o traer el nombre, amada iglesia. Muchas de esas personas están mintiendo, están robando, están faltando a la verdad, están, ¿verdad?, con una maldad que el intelecto no lo ha podido quitar del corazón de ellos. Algunos dicen, bueno, vamos a proponer, dicen, que si todos fuéramos ricos, la maldad se erradicaría porque ya no habría necesidad de robar. Y dicen, bueno, si es que todos tuviéramos el mismo nivel material o económico, dicen algunos, ¿verdad?, la maldad se terminaría porque todos estaríamos en paz. Pero entonces nos vuelve a surgir la misma pregunta, que si esa fuese la solución, entonces ¿por qué las personas más adineradas son las personas que también cometen los delitos más graves? ¿Por qué las personas como los presidentes de una república son las personas que cometen más inmoralidad? Son las personas que cometen más adulterio. Son las personas, amada iglesia, que cometen más maldad. Cosas desagradables, cosas abominables a lo que es la verdad, a lo que es la moral, a lo que es lo correcto. Es cierto, amén. Algunos dicen, bueno, es que hay que dar charlas emotivas o psicológicas. Y muchos de algunos, tal vez de los que nos escuchan, o tal vez de los que estamos acá, ha ido a alguna charla, ¿verdad?, de psicología. Y podemos decir que en alguna área las charlas de psicología no son malas en sí. No es ese mi punto. El detalle es, amada iglesia, que tratar con la maldad del hombre no basta una charla psicológica o emotiva. Porque estas personas que muchas veces están enseñando, por ejemplo, en los alcohólicos anónimos, por ejemplo, podemos decir a personas que enseñan que miren, el adulterar es malo, el desorden en el hogar es malo, personas que están enseñando, ¿verdad?, o dando charlas acerca de esto. El detalle es que cuando salen de dar aquella charla, ellos van a hacer lo mismo que estaban diciendo que era malo hacer. Y es que el problema, amada iglesia, no está en la riqueza, el problema no está en el intelecto, el problema no está en la psicología, el problema va más allá que eso. Y la Biblia nos habla que el problema está en el corazón del hombre. Es cierto, aleluya. Dice, o cuando nosotros, por ejemplo, puede buscar ahí Génesis capítulo 4, verso 8, gloria a Dios, Génesis capítulo 4, verso 8. Amén, hermano. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Gloria a Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y es que el punto que yo quiero seguir tocando es que desde Génesis o desde el principio, el hombre en un sentido no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Desde el momento de la caída del hombre, cuando entró el pecado o la maldad en el corazón del hombre, y tocaba ese verso de Génesis capítulo 4, verso 8, donde Caín mata a Abel.
Eso, ¿verdad? Fue en las primeras generaciones, cuando nosotros vamos al libro de los principios, Génesis. Cuando leíamos el otro verso, que Jehová vio que la maldad de los hombres se había multiplicado por otras generaciones después. El punto que yo quiero darle a entender acá, amada iglesia, es que desde que el hombre falló a Dios, desde que el hombre desobedeció a Dios, entró la maldad en el corazón del hombre. Y esa maldad no puede ser sacada por una religión. Esa maldad no puede salir, amada iglesia, con una buena actitud. Esa maldad no puede salir con un pensamiento positivo. Y dice que Caín mató a Abel. Y cuando nosotros vamos a los días de hoy y traemos estos versos a los tiempos de hoy, no es mucha la diferencia. El hombre sigue matando a su hermano. El hombre sigue matando a su prójimo. La maldad del hombre sigue incrementándose. Aún el Señor Jesucristo dijo que como en los tiempos de Noé, así será, ¿verdad?, los tiempos de la venida del Hijo de Dios. Que habrá mucha maldad, que habrá, amada iglesia, depravación, como en los tiempos de Noé, cuando el Señor miró que había mucha maldad en el corazón del hombre. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, verso 29, verso 31. Hablando del ser humano, Pablo dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto Pablo habla, ¿verdad?, en el tiempo, podemos decirlo así para que lo ubiquemos en la historia, en los principios de la iglesia, en el tiempo de los apóstoles. Pero cuando nosotros leemos estos versos, ¿le viene a usted algo a la mente como que si lo pudiésemos comparar en estos tiempos? ¿Será que habrá la misma situación? ¿Será que el hombre ha cambiado y ahora ya no adultera? ¿Será que el hombre ha cambiado y ahora ya no miente? ¿Será que el hombre ha cambiado y ahora ya no es altivo, ya no es arrogante, ya no es mentiroso, como Pablo lo está diciendo aquí? ¿Será que ya no es aborrecedor de lo bueno? ¿Será que ya no es desobediente a los padres? ¿Será que ya no será sin misericordia? Y cuando nosotros vemos la humanidad de estos tiempos, decimos, ciertamente el hombre que no ha conocido a Dios sigue siendo el mismo. Cuando Caín mató a Abel, había soberbia, había altivez, había orgullo, había arrogancia. Lo mismo que Pablo está describiendo aproximadamente 4000 años después de la actitud del corazón del hombre. Y si en estos tiempos nosotros vemos al ser humano, está con la misma actitud, arrogante, prepotente, murmuradores, detractores de lo bueno, amada iglesia, profanando aquello que Dios ha establecido. Es cierto, aleluya. Ahora, si nosotros vemos en la actualidad, algunos dicen, no, es que ya la humanidad ha cambiado. Y algunos dicen, es que mire, con tanta tecnología, ahora el hombre ya no es el mismo. No, es que ahora se nos facilita pecar más, porque en la pantalla de un teléfono podemos ver, amada iglesia, y ya, ¿verdad?, cosas desordenadas, cosas que ya no necesitamos salir afuera para pecar, sino que la tenemos al alcance de nuestra mano. Y la gente dice, no, es que ahora con la tecnología el ser humano ha cambiado. Pero a la luz de la palabra, con estos versos que leíamos, podemos entender que el hombre sigue siendo el mismo. La misma maldad que había desde el principio sigue habiendo ahora. El mismo egoísmo sigue habiendo ahora. La misma mentira sigue habiendo ahora. Amada iglesia, porque el problema en sí no es lo que rodea al hombre. El problema es lo interno que está en el hombre. El corazón apartado de la voluntad de Dios. El corazón que se ha alejado de los mandamientos del Señor. Ese es el problema.
Es cierto, aleluya. Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 9. Donde vemos que el problema está en el corazón. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Como les decía hace un momento, todos nos vemos acá bien vestiditos, bien olorosos, bien bañaditos, con cara de santo. Pero el detalle, amada iglesia, es que yo no conozco el corazón de ustedes. Pero si nosotros seguimos leyendo la palabra y dice, yo Jehová soy el que conozco el corazón del hombre. Mira lo que dice el Señor Jesucristo, San Marcos 7, búsquelo ahí en su Biblia para que vaya comprobando. San Marcos 7, versículo 21 y versículo 22. Dice, porque de dentro, y especifica el Señor, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. El Señor Jesucristo está dando a entender que el problema está en el corazón del hombre. Amén, es cierto. Los que estamos acá, puede ser que la mayoría tengamos pensamientos buenos en esta hora. Puede ser que todos tengamos buenas intenciones. Pero pudiese ser que haya alguien, ¿verdad?, que ha venido diciendo, no, es que este día yo quiero que algo malo suceda. Al que está predicando, al que está cantando, ¿verdad? Pudiese ser que alguien esté maquinando cosas en su corazón. Y uno no lo puede discernir a menos que el Espíritu Santo lo revele, pero a simple vista, hablando humanamente, no lo podemos ver porque la maldad que hay en el corazón del hombre solamente se entiende a través de las expresiones externas. Cuando alguien ejecuta algo, como por decir, si alguien ha venido con la intención de herir a alguien, se va a dar a conocer cuando hable esa palabra, ¿verdad?, que hiera el corazón o los sentimientos de la otra persona. El Señor Jesucristo dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios. Y como les decía en el inicio, amada iglesia, cuánta religión podemos ver que hay en estos tiempos. Y el detalle es que la religión no puede cambiar al hombre. El detalle es que la religión no puede cambiar los pensamientos del hombre. La religión no puede cambiar, amada iglesia, el corazón del hombre. Mire, leía hace poco que en El Salvador, creo que, bueno, se me escapa el número, pero es exageradamente alto el número de iglesias que creen que se abren mensualmente en El Salvador. Y lo cual en alguna área vamos a decir, qué bueno, gloria a Dios, que abran iglesias donde se predique y se enseñe una sana enseñanza para la edificación de las personas. Pero el detalle es que se están inventando muchas veces nuevas religiones, nuevas enseñanzas antibíblicas, lo cual está confundiendo a las personas. Y las personas llegan a un lugar y dicen, bueno, es que yo no siento el cambio. Vengo a un lugar y yo sigo siendo el mismo, ¿verdad? La misma persona. Sigo teniendo los mismos deseos desenfrenados. Sigo teniendo el mismo problema de pensamientos malos. Sigo teniendo los mismos deseos locos. Sigo teniendo, ¿verdad?, la misma enfermedad y las personas no cambian. Mire lo que dice. Quiero que vaya a San Juan capítulo 4. Gloria a Dios. Donde encontramos la historia de una mujer. Y no quiero ser demasiado extenso esta noche, pero como el tema es la eficacia del Evangelio,
Gloria a Dios. Quiero que empecemos a entender que el Evangelio no solo revela la enfermedad, sino que también revela la cura a esa enfermedad. Cuando nosotros vamos a este capítulo 4 de Juan, sabemos la historia de Jesús y la mujer samaritana. Miren lo que dice en el verso 16. Jesús le dijo a esta mujer: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Verso 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís, es decir, los judíos decían, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Para ampliar un poquito más la historia, Jesús se encontraba sentado en un pozo, el cual la misma escritura dice, ¿verdad?, que era el pozo de Jacob, donde aquella mujer samaritana llegó en aquella hora perfecta donde el Señor Jesús estaba en aquel lugar. Y la mujer dice que llegó con un cántaro a sacar agua. Y el detalle es que esta mujer era samaritana y Jesús judío. Y tal vez por si acaso alguno lo ha olvidado o no lo sabe, el detalle es que entre samaritanos y judíos no se llevaban, porque los samaritanos descendían de aquella mezcla de las personas que habían sido llevadas cautivas a Babilonia y verdad, y habían regresado ya, verdad, podemos decirlo, de una raza ya mezclada. Y a estas personas, verdad, les decían, y así, y luego los judíos, verdad, que era el Señor Jesucristo. Entonces, pero el detalle es que cuando esta mujer llega a aquel pozo, el Señor Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer, o vamos al verso 11, al verso 10 mejor. Respondiendo Jesús le dijo, perdón, el verso 7, amada iglesia, me confundí. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo en el verso 9: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Verso 10, respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El detalle, amada iglesia, es que usted puede decir: bueno, el hermano Naúl ya se salió del tema que llevaba. El detalle, amada iglesia, es que el Evangelio tiene el poder para cambiar a las personas radicalmente y que no sigan en la misma condición en la que fueron encontrados. Cuando esta mujer tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dice: dame de beber, ¿verdad? Y la mujer le dice, ¿verdad?, que no le podía dar de beber porque entre samaritanos y judíos no se llevaban. Pero el Señor Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él: dame de beber, y él te daría de una agua viva, de la cual no volverías a tener sed. Amada iglesia, el detalle es que cuando está en este diálogo, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, le dice, cuando mira el verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dice la mujer, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá
sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y ahí, amada iglesia, lo que quiero enfatizar es que el evangelio entra en aquella mujer. Cuando en el verso 16 el Señor, como podemos decir, antes de que yo te dé esa agua, le dice el Señor Jesucristo, ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces la mujer le responde, le dice, es que no tengo marido. El Señor Jesús le dice, bueno, bien has dicho, no tengo marido, porque el marido que tienes no es tuyo. El detalle, amada iglesia, que yo quiero decirle, es que el evangelio, amada iglesia, confronta a la persona. El evangelio que se le presenta a través de Jesucristo en este momento a esta mujer está confrontándola y le dice, ¿verdad que ha tenido 5 maridos y que el que tiene no es de ella? Así muchas veces nos encontramos nosotros en situaciones similares, en situaciones donde el evangelio nos confronta y dice, oh, pero es que tú has robado, oh, pero es que tú has adulterado, ah, pero es que tú has mentido, ah, pero es que tú has idolatrado. Pero la respuesta del Señor, oh, verdad, el efecto del evangelio no se queda solo en dar a conocer el problema del ser humano, sino en traer una solución a la vida de la persona. Dice en el verso 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, mire el verso 23, lo que dice el Señor, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores también el Padre busca para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Quiero enfatizar que para que esta mujer haya tenido ya un 6º marido, posiblemente hayan pasado unos cuantos años. El detalle es que esta mujer le dice al Señor Jesucristo que ellos adoraban, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En el verso 20, que ellos adoraban en aquel monte. El detalle, amada iglesia, que yo quiero sacar de ahí para ir avanzando, es que la religión no puede cambiar a la persona. Dice, mira lo que he escrito acá, la religión funciona como un sistema de normas que controla la conducta por miedo o presión, pero no necesariamente transforma la naturaleza humana, es decir, la maldad que hay en el corazón del hombre. Esta mujer con 5 y el 6º marido, a lo mejor señalada, a lo mejor, amada iglesia, ¿verdad? Tildada por la sociedad de aquel tiempo, donde aquellas personas dicen que adoraban en aquel monte, pero a lo mejor solo era una religión y no una relación personal con el Dios verdadero. El detalle es que cuando esta mujer tiene un encuentro con el Señor y Salvador Jesucristo, algo cambia en ella, algo la transforma, algo, amada iglesia. Gloria a Dios, algo, amada iglesia, cambia en la mente de aquella persona. Y Jesucristo le dice a esta mujer que la hora viene, y esa hora, ¿verdad?, cuando los adoradores, ¿verdad?, adorarán en cualquier lugar, dando a conocer el evangelio de Jesucristo. Pero lo que yo les leí acá, amada iglesia, es que la religión funciona como un sistema de normas que controla en cierta medida la conducta por miedo o presión. El detalle es que a lo mejor esta mujer asistía a aquel lugar a adorar. El detalle es que no había podido dejar, ¿verdad?, la maña de cambiar de marido, si lo podemos decir así.
Pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús le dice 5 maridos has tenido y el que tiene no es tuyo, dice que aquella mujer fue impactada, que aquel cántaro que andaba para sacar agua lo dejó tirado, salió corriendo a dar las buenas nuevas a la ciudad a la cual ella pertenecía y a decir, me he encontrado a uno que está ahí, y le decía, no será este el Cristo, porque me ha dicho toda la verdad en cuanto a la vida de ella respetaba. Amada iglesia, el detalle es que la religión no puede transformar el corazón del hombre, pero el evangelio sí lo puede hacer. La religión no había podido cambiar la mente y el corazón de esta mujer, pero cuando Jesús llega a la vida de esta mujer cambia. Ahora, el evangelio, amada iglesia, no solo informa, sino que opera cambios profundos en el carácter o en la conducta del ser humano. Y como les decía en el inicio, que en estos tiempos estamos llenos, amada iglesia, de religiones, llenos, ¿verdad?, de, podemos decir, de ideologías equivocadas. Algunas personas buscando, ¿verdad?, la solución a sus problemas. Pero para no irnos tan lejos, amada iglesia, podemos darnos cuenta o entender que en el mundo del cristianismo también muchas veces suele pasar que las personas no son cambiadas ni transformadas. Y el detalle o el problema no es el evangelio. El detalle es que hay unas personas que entran en una religiosidad y no le dan el espacio al poder del evangelio para que transforme su vida. Brincan, se emocionan, gritan mientras están en el templo, como para agradar a las personas que están ahí, como para agradar a los líderes, como para agradar a los pastores, pero no vemos un cambio en la vida de esas personas, porque están actuando en cierta manera por miedo, por amenaza, por decir para que me vean, para que vean que soy un verdadero adorador, pero su vida al salir de los templos es un desastre. Cierto, aleluya. Hoy en día, amada iglesia, tenemos templos llenos, pero pocas personas transformadas, porque no le damos el espacio al poder del evangelio, que cambie la mente depravada, que cambie el corazón perverso. Y es por eso que la sociedad allá afuera muchas veces se desilusiona. Decir ellos, ¿verdad? O dicen ellos, nos desilusionamos del evangelio que se enseña hoy en día. Y déjenme decirles que el evangelio sigue siendo el mismo. El evangelio sigue teniendo el mismo poder. El problema son las personas que están viviendo el evangelio de una manera equivocada, lo cual está causando que las personas allá afuera no vengan a los pies de Cristo. Mire lo que dice Hechos capítulo 19, verso 26. Y es que el evangelio tiene el poder para cambiar la sociedad. Dice el verso 26 y 27 de Hechos capítulo 19, solo para que localicemos lo que quiero enfatizar. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser
destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Amada iglesia, y el punto que quiero ir tocando ahí es que el Evangelio tiene el poder para cambiar la sociedad. Este hombre, Pablo, del cual se está hablando acá, este hombre que está hablando ahí dice que Pablo, dice no solamente, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. Es la palabra que usa este hombre, persuasión. Pero el detalle es que el mensaje que Pablo tenía un impacto en la vida de las personas. El mensaje que Pablo predicaba, este hombre está dando a entender que dice que en casi toda Asia Pablo había convencido a personas a través de aquel impacto del Evangelio de Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a las cartas de Pablo, cartas como las de Efesios, cartas como las de Corintios, cartas, amada iglesia, como la de Tesalonicense, cartas como la de los romanos, cartas, amada iglesia, como a los hebreos, nos damos cuenta que Pablo evangelizó a casi toda Asia, a Roma. Amada iglesia, el punto que yo quiero enfatizarle es que el Evangelio tiene el poder para cambiar no solo a una persona, sino a una sociedad. Hoy en día, amada iglesia, el Evangelio sigue teniendo el mismo poder. Si usted y yo lo creemos, no solamente va a cambiar nuestra vida, no solamente va a cambiar nuestro hogar, va a cambiar una sociedad, va a cambiar una ciudad, va a cambiar un pueblo, una nación. Porque el Evangelio, amada iglesia, no solo informa acerca de una buena noticia, sino que tiene el poder para cambiar el carácter de la persona. Tiene el poder para cambiar los pensamientos de la persona. Tiene el poder, amada iglesia, para cambiar cualquier sea la situación que esté viviendo la persona. Mire lo que dice San Marcos capítulo 5, verso 25 y 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Amada iglesia, lo que quiero enfatizar ahí es que el Evangelio tiene poder sobre la enfermedad. Y no solo sobre la enfermedad, sino también sobre los demonios, sobre los malos espíritus. Esta mujer que dice que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Por 12 años esta mujer había estado enferma. Y así, si esto lo traemos a la aplicación de hoy en la actualidad, hay muchas personas, amada iglesia, que tal vez no están enfermas físicamente, pero están enfermas emocionalmente, están enfermas psicológicamente, están, amada iglesia, dañadas, tal vez por una palabra, dañadas del corazón, decepcionadas, deprimidas, porque han sido engañadas, porque han sido, verdad, tal vez, amada iglesia, manipuladas de alguna manera que las ha llevado a creer que ya no hay esperanza para su vida. Pero esta mujer había gastado todo y nada le había servido, pero algo le funcionó. Y es que cuando tuvo aquel encuentro con Jesucristo, esta mujer dijo, Señor,
tan solo tocar el borde del manto de Jesús, algo sucederá en mi vida. Lo que los médicos no habían podido hacer, Cristo lo pudo hacer. El poder del Evangelio, amada iglesia, va más allá de la enfermedad. Mire lo que dice Hechos capítulo 16 y verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y cuando nosotros continuamos leyendo la historia ahí, sucede que Pablo dice que ya cierto día reprende aquel espíritu y inmediatamente aquel espíritu abandona a aquella muchacha y esa muchacha es libre. El detalle es que el Evangelio tiene poder sobre los demonios. Amada iglesia, lo que quiero enfatizar es que cuando nosotros vemos la sociedad, tal vez ha sucedido en nuestro núcleo familiar, en las personas que conocemos, amigos, donde muchas veces hay una enfermedad y corren, amada iglesia, no ni tan siquiera donde un médico, corren donde un parchero, como lo podemos decir, corren a un hechicero, corren a un brujo, pensando que esa persona puede hacer algo para sanar la vida o la enfermedad de aquella persona. Corren donde un hechicero para sacarle supuestamente los demonios de alguien que ha sido endemoniado. Amada iglesia, podemos ver en la sociedad que hay personas yendo, ¿verdad?, a estos lugares a consultar la suerte, a consultar el futuro, a consultar si va a ser sano, a consultar, amada iglesia, qué le espera. Pero lastimosamente estas personas o este poder que estas personas tienen queda limitado en comparación al poder que tiene la palabra de Dios, en comparación al poder que tiene el Evangelio de Jesucristo sobre la enfermedad, sobre los demonios, amada iglesia, sobre todo aquello que el diablo quiere levantar sobre nuestra vida. Dice que Pablo, cierto día, ¿verdad?, echa fuera este demonio de esta muchacha, la cual de alguna manera podemos decir que los acosaba. Pero el detalle que podemos ver acá, y algo que ha perdido la iglesia, no porque ya no sea real, sino porque nos falta fe muchas veces, es el poder sanador que hay en la palabra de Dios. Es el poder que hay contra toda artimaña de Satanás. Y esto, amada iglesia, las religiones falsas promueven, ¿verdad?, de alguna manera, que a través de algunos, ¿verdad?, podemos decir encantos, hechizos, las personas pueden ser liberadas, las personas pueden ser transformadas, pero vemos que a lo mejor más endemoniadas quedan y la persona sigue siendo no mejor, sino peor. La conducta empeora porque aún no ha sido libertada verdaderamente por el poder de Dios. Amén, aleluya. Mire, quiero que vaya a San Lucas ya para ir cerrando a lo que quiero llevarlo, donde encontramos la historia del hijo pródigo. San Lucas 15, 20, gloria a Dios, donde encontramos la historia de este hijo pródigo, que creo que es muy conocida por cada uno de nosotros. Pero el verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Verso 21.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Verso 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amada iglesia, es que el Evangelio ofrece esperanza. Hay muchas personas que han sido dañadas por alguna palabra. Hay muchas personas que se han alejado del Evangelio porque han sido heridas. E incluso hay religiones donde se enseña, amada iglesia, que si alguien comete un error ya no tiene reconciliación para con Dios, y están de cierta manera tachando o pisoteando a estas personas que se sienten deprimidas, decepcionadas, que sienten que ya no tienen esperanza. Pero a la luz de la palabra, este hijo pródigo, quien había, verdad, estado en casa del padre, cierto día le dice al padre: dame mi herencia, que quiero irme a gastar. Este hijo se va, gasta toda la herencia, de tal manera que llegó a lo más vil, a lo más bajo, porque para los judíos el cerdo era el animal tal vez más sucio. Y dice que aquel hijo pródigo estaba comiendo algarroba junto a los cerdos, y estando en aquella condición se acordó que en la casa de su padre había alimento, que en la casa de su padre había refugio. Amada iglesia, amigos que nos visitan, que nos están viendo por estas redes, queremos decirle que en Cristo hay esperanza. Gloria a Dios. Porque el hijo dice que llegó, tal vez pensando que el padre le iba a rechazar. Pero cuando el padre lo vio, dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue conmovido a misericordia. Así se conmueve el Señor cuando a uno de nosotros le fallamos. Se mueve a misericordia. Amada iglesia, el detalle es que la religión promueve que a través de los esfuerzos el ser humano se puede acercar a la deidad o a Dios. Pero la relación o el evangelio de Jesús enseña que Dios es el que se ha acercado al hombre, porque nosotros somos incapaces de acercarnos. Pero de tal manera Él nos ha amado, que dice que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el evangelio, amada iglesia, tenemos reconciliación sin importar la condición. Creo que vaya a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer esos últimos versos de ese capítulo. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es hablando de Jesucristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El verso que leíamos como base para iniciar este mensaje
capítulo 1, verso 29 de Juan dice que Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para ir finalizando con este punto, lo que tocaba en un inicio es que la religión promueve el acercarse a una deidad. La religión tiene como propósito responder a preguntas que surgen en el corazón del hombre. Como decíamos en un inicio, la religión, amada iglesia, está desde un principio, desde la antigüedad, donde a través de la arqueología se puede comprobar que han habido deidades que se han adorado a través de las generaciones o a través de la historia. Donde a través, amada iglesia, de historias plasmadas, podemos también darnos cuenta que han habido generaciones que han adorado o han rendido culto a una deidad. Y la religión ha sido como una necesidad en el corazón del hombre para poder llenar aquel vacío que siente, que no puede llenar ni la psicología, que no puede llenar, amada iglesia, ¿verdad?, ni la ciencia, que no puede llenar ni el dinero. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amada iglesia, la religión no puede quitar la maldad del hombre. La religión no puede quitar la maldad que hay en el corazón del hombre. La religión no puede transformar. Y usted me está diciendo, a lo mejor te dice: no, pero es que la religión del cristianismo. No, es que estoy hablando de la religión que promueve, amada iglesia, sacrificios humanos para acercarse o hacer acepto delante de un Dios. El detalle es que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, desde un principio, cuando el hombre falla, el Señor, ¿verdad?, o Dios dice que va a proveer un cordero, y ese cordero es Jesucristo. Amén, que a través de los años de historia de Israel, amada iglesia, llegó un tiempo en que aquel cordero se encarnó y fue manifestado en la persona de Jesús. Amén, aleluya. Y en esos tiempos es en que Juan dice en el verso ese que leíamos, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero cerrar con esto, amada iglesia. Es que el problema que usted esté enfrentando, o amigo que nos escucha, el problema que esté pasando, sea de enfermedades, sea de escasez, sea de problema social, sea de problema laboral, no puede ser solucionado a través de un sistema de normas, ¿verdad?, que como lo es la religión, sino que estos problemas son solamente solucionados a través de la persona de Jesucristo. Y es por eso que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque otras religiones promueven otros movimientos, pero no pueden quitar el pecado. No tienen el poder para salvar la vida del hombre, pero Cristo tiene el poder para hacerlo. Cristo tiene el poder para sanar. Cristo tiene el poder para levantar. Nos ponemos sobre nuestros pies. La psicología, la filosofía, amada iglesia, la religión no puede quitar la maldad que hay en el corazón del hombre. Y como hablábamos en un inicio, donde, amada iglesia, se han propuesto ciertas
técnicas para erradicar la maldad en el corazón del hombre. Hay religiones que promueven la adoración o son, ¿verdad?, politeístas, que es la adoración a dos deidades o a más. Hay religiones donde promueven que el sufrimiento es la herramienta para hacer o para llegar a ser verdaderamente felices. Hay religiones que promueven, amada iglesia, cosas que van en contra de la moral, que van en contra de lo correcto, que van en contra de las normas establecidas en el corazón del hombre por parte de Dios. Y en esta noche, en sí mi propósito no es hablarle de la religión de Jesucristo, es hablarle de la relación que el hombre puede tener a través de Jesucristo con el Dios supremo, con el Dios creador del cielo y de la tierra. Porque estos descubrimientos arqueológicos, amada iglesia, han encontrado imágenes que se veneraban como dioses, pero son imágenes que las han encontrado enterradas, quebradas, destruidas, despedazadas, pero nuestro Dios permanece para siempre. El Dios que ha creado los cielos y la tierra sigue siendo el mismo Dios desde el principio, desde la eternidad y por la eternidad. Y ese es el Dios que hoy, esta noche, decimos que si hay alguien aquí con necesidad de aceptar a Jesucristo, ese es el Dios que se puede llevar, el Dios que tiene el poder para sanar, el Dios que tiene el poder para cambiar su situación, el Dios que tiene el poder, amada iglesia, de cambiar su actual desesperación, su actual necesidad. Juan dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las otras religiones no dicen: y aquí tal persona que quita el pecado, porque no puede. Una religión no puede quitar el pecado, pero Cristo puede quitar el pecado. Cristo es justo, el que murió por nosotros. Gloria a Dios. Quita el pecado. Gloria a Dios. Y decíamos en un principio que el Evangelio es que el hombre es pecador y merece el infierno, merece ser castigado, pero que también el Evangelio es una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, amada iglesia, amigo que esté en este lugar, no se pierda, sino que tenga vida eterna, Oramos a nuestro Dios en esta noche. Gloria a Dios. Mientras extendemos la invitación esta noche, si hay alguien que necesita oración por salud, si hay alguien que necesita reconciliarse con Dios, si hay alguien que necesita, amada iglesia, amigo, si hay alguien que necesita llevarse a Cristo en su corazón, este es el mejor momento. Porque como Juan dijo en aquel momento: es el Cordero de Dios que quita el pecado. Así esta noche también decimos: he aquí el Cordero de Dios que sigue quitando el pecado de todo aquel que cree en Él. Porque dice su palabra que los que invoquen su nombre no serán avergonzados, sino que serán salvos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que le damos esta noche. Que si hay alguien que necesita a Cristo, esta es la noche. Que si hay alguien que necesita oración por salud, esta es la noche. Que si hay alguien que necesita liberación,
esta es la noche. Que si hay alguien que necesita restauración, esta es la noche. Porque Cristo está aquí, porque el Espíritu Santo está aquí, en este lugar. Soberano Dios, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Señor Jesús, gracias Jesús. Oh bendito Dios, gloria, gloria a tu nombre Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, porque no es el predicador, es tu presencia, Señor. Es tu presencia, Espíritu Santo. Es tu presencia. Es tu presencia, es tu presencia, es tu presencia. Aquello que no ha podido hacer el médico, aquello que no ha podido hacer el psicólogo, aquello que no ha podido hacer ninguno, aquí esta noche hay alguien que sí lo puede hacer. Aquí hay alguien esta noche que sí lo puede hacer. Y hay alguien esta noche que sí lo puede hacer. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Porque su presencia está en este lugar. Porque su poder sigue siendo el mismo. Su palabra dice que Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos. Su esencia no cambia. Oh, aleluya. La ciencia ha aumentado, pero eso no ha podido erradicar la maldad del hombre. Pero de Génesis, el Señor Dios Todopoderoso dijo: he aquí que su simiente herirá a Satanás en la cabeza, y esa simiente es Cristo. Esa simiente es Cristo, oh, del cual Juan dijo: hay aquí el Cordero de Dios. Creo que le podemos adorar, amada iglesia, un momento. Creo que le podemos adorar un momento. Yo creo que le podemos adorar un momento. Yo creo que Dios algo hace en esta noche. Oh, aleluya, yo creo que el poder de Dios es real. Yo creo que la efectividad del Evangelio está en este lugar. Yo creo que el poder de Dios está en este lugar. Yo creo que si aquel pueblo de Dios se une, aquí algo sucede esta noche. Algo sucede esta noche. Algo sucede esta noche. Si hay alguien más que necesita oración, pase, no es el predicador, es que Dios está en este lugar.